convocamos a Luna Migens, en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales. Buenos días, muchas gracias por la presencia. Puede hacer uso de la palabra. Bueno, hola. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a exponer hoy. Queríamos empezar ampliando un poquito los términos de la discusión. Estuve mirando ayer el debate con las cámaras inmobiliarias, la discusión, las exposiciones y por momentos parece que la discusión parece mucho, ¿no? O sea, entendemos que lo que se está tratando acá es una media sanción que tiene que ver con si se amplía el plazo, cuál es el índice de actualización, etcétera. Pero nos parecía que valía la pena dedicar algunos minutos a pensar un poco más ampliamente, ¿no? Mirar un poco la película más amplia de qué es lo que estamos debatiendo acá realmente. Y creo que es importante decir que vivimos en una Argentina, pero también en un mundo donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda. La producción de vivienda tiene cada vez más que ver con la rentabilidad, con una inversión y cada vez menos con la necesidad de millones de personas de tener un lugar donde vivir. Y eso en Argentina se ve también porque hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de la propiedad porque hay cada vez menos propietarios en una Argentina donde se construyen viviendas de manera permanente. Entonces, eso es un problema y lo que estamos discutiendo hoy se inserta en ese problema más amplio. Entonces, el mercado inmobiliario es un mercado donde confluyen dos lógicas, son dos lógicas válidas, ¿no? No estamos hablando, como dijo la senadora antes, no es un problema moral, es un problema político, pero hay dos lógicas que están en tensión y que no necesariamente son complementarias, sino que muchas veces son dos lógicas antagónicas. La lógica de quien quiere maximizar su rentabilidad y la lógica de quien necesita acceder a un lugar donde vivir, algo tan básico como un lugar donde dormir, un lugar donde criar a sus hijos, sus hijas. Y ese antagonismo en los últimos años se fue profundizando, insisto, no solo acá, sino en todo el mundo. Digo, vemos crisis de alquileres no solo en Argentina, que por supuesto que tiene sus particularidades. Vemos crisis de alquileres en Barcelona, en Berlín, en Lisboa, en Nueva York, ¿no? Hay una crisis generalizada. Nosotros queremos plantear que en el marco de ese antagonismo, en el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda, de defender a quienes dependen, a los inquilinos e inquilinas que dependen de su salario, de sus ingresos para poder sostener su vivienda, algo tan básico como su vivienda. Un Estado que, para decirlo directamente, pueda poner límites al uso económico de la vivienda, a este proceso. Y nosotros creemos que la media sanción que se está discutiendo hoy en el Senado va en contra de eso, porque lo que hace es restringir justamente el rol del Estado en este mercado. ¿Cómo lo hace? Bueno, con pequeñas modificaciones, pero que van en ese sentido. Propone que el Estado no defina cuál tiene que ser el índice, ¿no? Sino que haya una suerte de decisión libre entre las partes que ya sabemos y se ha dicho muchas veces acá, hoy, ayer, que ese índice ese acuerdo no es realmente un acuerdo libre. Que el Estado no sancione a quienes no registran su contrato ante la AFIP. La ley de alquileres actual crea una herramienta para avanzar en transparentar un mercado que hoy funciona de manera totalmente opaca y la media sanción lo que propone es debilitar esa herramienta. Por otro lado, la media sanción propone que el Estado no prohíba que los inquilinos puedan pagar, ¿no?, alquileres por adelantado. Y además, objetivamente, las reformas que se proponen perjudican a los inquilinos e inquilinas en distintos frentes, ¿no? Por un lado, volver al contrato de 2 años. No entiendo quién puede pensar que realmente
volver al contrato de 2 años no perjudica a los inquilinos o a las inquilinas. O sea, ustedes imagínense una familia que logra ingresar a un contrato de alquiler, que se acomoda a su nueva vida, ¿no? Porque siempre decimos la vivienda organiza la vida, no es solamente un techo, es el lugar donde uno desarrolla su vida, donde manda a los chicos al colegio, donde genera redes de cuidado de los niños, las niñas. Entra un alquiler, logra acomodarse en los primeros 6 meses, los niños se hacen amigos, digo, vive 1 año y ya tiene que estar empezando a pensar si realmente va a poder renovar o no va a poder renovar. En realidad 3 años también es poco, pero de 2 a 3 es un 50% más y es mucho. Y no se puede volver atrás con ese avance porque realmente cambia la vida de los inquilinos e inquilinas, sumado también a la cuestión económica, porque todos sabemos que ingresar a un alquiler, a un contrato de alquileres es caro y tener que afrontar ese gasto cada 2 años es insostenible. Y por otro lado, bueno, los aumentos anuales y definidos por un índice, bueno, abaratan el alquiler y evitan tener que someterse a una negociación que ya dijimos no es una negociación libre. De hecho, no es una negociación. Quería compartir algunos datos. Hicimos una encuesta junto con otras organizaciones que voy a mencionar, junto con ASIG, que va a exponer acá después, junto con el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, junto con el CONICET, junto con la Universidad de San Martín, que también van a exponer después. Hicimos una encuesta telefónica, bueno, ya la venimos haciendo, en realidad es la 3ª vez que la hacemos, a inquilinos e inquilinas, hogares inquilinos e inquilinas del área metropolitana de Buenos Aires. Quería compartir algunos de los datos que tenemos de esa encuesta. El 63% respondió que tiene deudas. Y también más del 60% respondió que tomó deuda para poder pagar el alquiler, porque eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los hogares e inquilinos acomodan su economía a poder pagar el alquiler, hacen los recortes y los ajustes que sean necesarios para poder sostener el alquiler, porque justamente es importante sostener la vivienda para sostener muchas otras dimensiones de la vida. Otro dato que me parecía importante compartir. Hay un proceso de aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos. La encuesta de 2021 había dado que el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler. En 2022 esa proporción aumentó al 32%. En casi todas las preguntas, en casi todas estas respuestas, los hogares sostenidos por mujeres siempre están un poco peor, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los hogares monomarentales, esta es una problemática que afecta particularmente a las mujeres. Y después otro dato que también me parece importante compartirlo, el 35% respondió que no alquila una vivienda entera, que alquila habitación, ¿no? Que lo que pudo conseguir es alquilar una habitación. Entonces, queremos plantear que en este contexto de precariedad, de dificultad, que por supuesto no es exclusivo de los inquilinos e inquilinas, que toda la población argentina está en una situación muy complicada, no es momento de volver atrás con conquistas, con derechos conseguidos. Es momento de proteger, de un Estado presente. En todo caso, habrá que ser creativos para acompañar esta ley de alquileres con otras medidas, con subsidios, otras medidas que de hecho están presentes en la actual ley de alquileres, ¿no? Con subsidios, con generación de oferta pública, desincentivando la ociosidad, creando lugares de denuncia, lugares donde los inquilinos e inquilinas puedan denunciar abusos eventualmente. Pero sintetizando, en todo caso, nosotros creemos que esta media sanción, así como está planteada, va a contramano de defender al derecho a la vivienda en esta atención que planteábamos antes, y además se basa en una idea que creemos que el Senado no puede aceptar, ¿no? Que es la idea de que los inquilinos e inquilinas se perjudicaron por sus propias conquistas, que por haber logrado alquilar por un año más de previsibilidad habitacional, se perjudicaron. Y que entonces hay que volver para atrás. Eso creo que no lo podemos aceptar. Muchas gracias. Gracias.